Como hemos dicho, querida familia, en esta serie de Job que hemos estado estudiando, Job sin duda nos enseña de que los justos, los hombres y mujeres de Dios, no estamos exentos de las cosas que suceden en la humanidad, específicamente de los torbellinos, que muchas veces se grafican para nosotros de distintas formas. Muchas veces son enfermedades, muchas veces son problemas en la economía, problemas familiares, el duelo, la muerte. Son distintas cosas que a nosotros se nos convierten en torbellinos. Y el Señor sabe, y Él sabía de que nosotros íbamos a pasar por este tipo de circunstancias. Y es por eso que el Señor deja historias como la de Job, y la deja completamente al desnudo, la deja con todos sus detalles, la deja con todos sus matices, la deja con la mejor de la información. Nosotros quisiéramos tener una historia de un Job que en ningún momento duda, un Job que en ningún momento se lamenta. Siempre queremos imaginarnos quizás a un Job que siempre se mantiene con la frente en alto y que no derrama ni siquiera una lágrima por su problema. Pero la verdad es que no es así. Hemos aprendido a través de estas lecciones de que Job, siendo un hombre de carne y hueso, no solamente su físico se vio, por supuesto, mermado. Hemos visto cómo su físico cambió, adelgazó, estaba en huesos con una terrible enfermedad, sino que también, así como el cuerpo, también su espíritu se ha visto de alguna manera acongojado, su espíritu se ha visto en dificultades, en tener que en su mente pensar, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué están pasando todas estas cosas? Es una pregunta que se está haciendo Job durante todo el libro. A esta altura del estudio, ya en esta penúltima lección, ya pasamos el capítulo 30 de Job y hemos visto durante este recorrido que Job tiene distintas reflexiones. Y como ustedes también se han percatado, querida familia, la manera en cómo hemos ido estudiando este estudio es siempre escuchar lo que dice Job y también escuchar lo que dicen sus amigos. De hecho, de alguna forma, el libro de Job, cuando es recopilado en la época de Salomón, en la época de la gloria de Israel en términos económicos y, por supuesto, culturales. La nación se encontraba en una muy buena posición y cuando las naciones progresan, también progresa la cultura, porque ya no hay, queda poco más de tiempo, ¿verdad? No solo para dedicarse a las necesidades básicas de la nación, de alimentación, de vida, de seguridad, sino que cuando esas necesidades están satisfechas es cuando las naciones pueden dedicarse un poquito más a la parte cultural. Por eso es que Salomón lo que logra es tomar esta historia y por supuesto la plasma en un formato muy artístico, como ustedes ya se han percatado, en un formato como si fuese una especie de obra de teatro, ¿verdad? En donde hay personajes, hay amigos que entran de la historia, que salen de la historia, y por supuesto está siempre las palabras de Job como respuesta a todo lo que a él le está sucediendo. Y es una hermosa historia porque parte con una tragedia. Por otro lado, tenemos todo lo que está en el medio, que es cómo se va resolviendo, cómo tratan de explicarse todo esto que les está sucediendo. Los amigos de Job con esta un poquito de ignorancia que la tenemos también nosotros, porque no sabemos el final, no sabemos qué pasa en los cielos, no sabemos qué el Señor está pensando cuando vivimos por nuestros torbellinos. Y finaliza, ¿verdad?, con la tremenda respuesta del Señor al final de la historia. Es el gran final del libro de Job. Pero todavía nos queda un poquito que analizar y tenemos algo que rescatar. Y por supuesto, el mensaje central que vamos a estudiar en esta penúltima lección, les estoy contando en pantalla el final de la prédica, básicamente. Dios está al control. Ese es el final. Y normalmente los predicadores siempre contamos esto al final de la lección, ¿verdad? Como diciendo, este es el gran final. Pero yo prefiero que esto nos quede más que un gran final, que nos quede a nosotros bastante claro, que nos quede desde el principio claro que cuando estamos en medio de los torbellinos, en medio de las tormentas, en medio de los relámpagos, en medio de la noche más oscura, entender que Dios está al control de todas las cosas, que el Señor no nos ha olvidado, que el Señor no nos ha dejado fuera de su plan, sino que el Señor necesita muchas veces, y nosotros necesitamos muchas veces, pasar por
estos torbellinos. ¿Qué quiero decir con esto? Uno dirá, pero ¿por qué el dolor? ¿Por qué tener que pasar por estas circunstancias? Bueno, quizá usted en su propia vida personal, como cristiano, como cristiana, se ha dado cuenta que después de los problemas salimos de una forma distinta, ¿verdad? Pasamos el torbellino y pensamos diferente, razonamos de otra manera y nuestras prioridades también han cambiado. Porque muchas veces en medio del ruido de la vida, en medio de todas las cosas que nos están pasando, necesitamos un poquito de silencio, necesitamos un poco de reflexión para empezar a darnos cuenta de cuáles son las cosas más importantes y darnos cuenta, y el Señor a través de los torbellinos nos enseña que Él siempre, siempre estuvo al control de todas las cosas, nada lo dejó al azar, todo es por algo que el Señor está pensando, que el Señor tiene en su mente para nosotros. Y esa es la reflexión que vamos a rescatar de esta cuarta lección del libro de Job. Insisto, es el final de la lección, pero me gustaría que esto más que sea un gran final, que sea una reflexión que nos quede durante el tiempo que transcurra este mensaje. Esta sección que vamos a estudiar ahora es una sección que se le conoce en las escrituras como el soliloquio de Job. La palabra soliloquio es una figura literal que se aparece cuando el autor no está diciendo cosas a la gente, no es que esté conversando, sino que son pensamientos privados, son pensamientos internos. Por lo tanto, en este momento de la historia ya no tenemos que imaginar a Job diciendo cosas a sus amigos, sino que como es un soliloquio, son pensamientos internos, son pensamientos que él tiene hacia Dios y que son pensamientos privados que por supuesto son escritos. Qué maravilloso que Salomón pudo, como hombre inspirado por Dios, pudo tomar estos pensamientos, por supuesto, y los pudo plasmar en la historia de Job. No dejar fuera, no solamente haber anotado lo que se dijo verbalmente, sino que también dejar anotado lo que él pensaba hacia sus adentros. ¿Cuáles eran los pensamientos que tenía Job en este soliloquio? En realidad eran tres cosas en concreto, tres pensamientos que él tenía. El primer pensamiento que Job lleva y que medita, él pensaba en cómo era la mejor época de su vida. Y yo creo que es lo que hacemos muchas veces nosotros cuando estamos pasando por nuestros problemas, cuando nos acordamos, ¿te acuerdas cuando antes no había enfermedad? ¿Te acuerdas cuando antes teníamos una buena posición? ¿Te acuerdas cuando antes estábamos en paz? Y comparando quizás con el torbellino que estamos viviendo ahora. De hecho, en el capítulo 29 es lo que está planteando Job y dice así: ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad? ¿Cómo fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí? Lo que está pensando Job es añorar, extrañar, estaba tan adolorido que en su interior está recordando en esos días en los cuales él era feliz. Y yo creo que una de las cosas que hace nuestra mente, ¿cierto? Cuando queremos alejarnos un poquito del problema y queremos encontrar alguna satisfacción, empezamos a pensar cómo era la vida antes. Yo a veces pienso cómo era mi vida cuando era un niño, ¿verdad? A veces digo cuando vivía todavía con mis padres. Y ahora todas las responsabilidades, deuda y cosas que tenemos que hacer que se nos ocurre en este riesgo de vivir. Entonces uno normalmente piensa en esas lindas épocas que uno tenía y que normalmente lo hacemos para tener un poco de reflexión. Ahora para Job aquí es muy doloroso porque Job se acuerda cuando el Señor velaba su tienda, cuando sentía la presencia del Dios omnipotente y por supuesto recuerda a sus hijos. Él está en este momento viviendo un duelo. En este momento él se encuentra en un dolor que no es tanto la parte por un lado económica, sí está, pero por supuesto está el duelo de haber perdido a sus hijos, el duelo que vivimos en la muerte. Sobre la parte un poquito más de posición frente al pueblo, dice el mismo capítulo 29 de Job, él se acuerda, dice, cuando ocupaba mi puesto en el consejo de la ciudad y en la plaza pública tomaba asiento. Los jóvenes al verme se hacían a un lado y los ancianos se ponían de pie. Los jefes se abstenían de hablar y se tapaban la boca con las manos. Aquí hay un versículo muy interesante porque también nos cuenta un poquito sobre cómo era la vida de Job.
Entendemos que Job, dentro de la era patriarcal, aquí nos cuenta que él tenía una posición importante, tenía un trabajo, no sé si llamarlo trabajo, pero sí llamarlo una posición de liderazgo, en donde Job ocupaba un puesto importante en la ciudad y él infundía mucho respeto en la gente, que es lo que está diciendo este versículo, en donde los jóvenes se hacían a un lado, los mismos ancianos, dice, se ponían de pie por respeto. Y también dice ahí que los jefes, otros líderes, también se abstenían en hablar y esperaban que él hablase primero. Era una persona muy reconocida, pero todo eso él lo había perdido. Él extrañaba esta versión exitosa de él, esta versión en la cual, por un lado, tenía sus hijos y por otro lado, además, era una persona muy reconocida dentro del lugar donde él vivía. Y quizás ustedes han tenido esa época en su vida que ustedes se acuerdan de que, oye, en esa época de nuestra vida era tan fabuloso todo. Siempre con mi señora comentamos, recordamos nuestro año 2015. Siempre lo recordamos, nuestro año 2015. Y a veces nos ponemos a pensar todo lo que hicimos ese año porque para nosotros fue un año muy bonito. Y cuando estamos en problemas, a veces decimos, oye, como era el 2015, ¿eh? Era tan lindo ese año y mira cómo estamos ahora, ¿no? Y muchas veces nos da dolor esto. Y está bien pensarlo, es normal pensarlo. Job lo pensaba. Punto número dos, ¿qué estaba pensando también Job en este soliloquio? Él pensaba en la seguridad que le daba su vida exitosa. En esa época, ¿verdad?, de su vida que tenía una muy buena estabilidad y que por lo tanto sentía de que no iba a perder absolutamente nada. El mismo capítulo en este soliloquio, él dice, llegué a pensar, moriré, dice, en mi propia casa. Mis días serán incontables como la arena del mar. Mis raíces llegarán hasta las aguas. El rocío de la noche se quedará en mis ramas. Mi gloria mantendrá en mí su lozanía y el arco en mi mano se mantendrá fuerte. Eso él pensaba. En medio de sus ventajas, en todos sus privilegios que tenía en su momento, él decía, oye, yo en ese tiempo, yo decía de que nada me podía pasar. Es como cuando a veces nos acordamos, ¿te acuerdas de esa época que teníamos tanto dinero y ahora no lo tenemos? Entonces, eso le está pensando él, está tratando de buscar un poco de consuelo y tratando de recordar cómo él era antes. Y a diferencia de cómo él era ahora, dice en el capítulo 30 de Job, dice, y ahora dice, resulta que soy tema de parodias. Me he vuelto su hazme reír, les doy asco, se alejan de mí, no vacilan en escupirme en la cara. Hace el contraste entre haber estado como principal en la ciudad, de ser una persona de importancia, a hoy en día ser una persona que sea un hazme reír. ¿Por qué también la gente se reía? Porque recuerden que la gente trata de buscar una explicación a tu problema y la gente estaba buscando la explicación diciendo, bueno, es un pecador, mira, por algo tiene que haber estado, algo tuvo que haber hecho para haber recibido este terrible castigo. Entonces, claro, él ahora era el hazme reír de la gente. Y él, por lo tanto, le lamenta esto y recuerda esa vida pasada que era exitosa. Y junto con eso, como desenlace de este soliloquio, él pensaba de que Dios era el culpable de su tormenta, que él era el causante de todo lo que estaba sucediendo. Nosotros sabemos la verdad de la historia. A nosotros se nos revela hasta este momento Job capítulo 1, pero hasta a este punto de la historia él cree de que Dios está causando todo este tipo de cosas, todo este tipo de problemas. Es lo que él termina en este soliloquio, en el capítulo 30. A ti clamo, Dios, pero no me respondes. Me hago presente, pero tú apenas me miras. Implacable te vuelves contra mí. Con el poder de tu brazo me atacas, me arrebatas, me lanzas al viento, me arrojas al ojo de la tormenta. Sé muy bien que me harás bajar al sepulcro, a la morada final de todos los vivientes. ¿Alguna vez usted ha pensado así? En donde llegamos a concluir, decir, mira, esto malo que me está sucediendo, ¿acaso Dios no podría haberlo evitado? Es una de las cosas que a veces reflexionamos. Oye, si Dios es todopoderoso, entonces Él podría haber tomado la decisión de que no me robaran el auto, de que no tuviéramos un accidente, de que no me robaran la casa o me asaltaran, de que no tuviésemos una enfermedad, de que no reprobara hasta el examen. A veces culpamos a Dios de muchas cosas que suceden, bajo la lógica de que, oye, si el Señor está al mando de las cosas, entonces Él podría haber evitado que estas cosas sucedieran. Y eso también es lo que está pensando un poco Job. Él piensa de que todo esto es culpa del Señor, que Él lo está llevando a estas circunstancias.
Y estas reflexiones que hemos visto hasta el momento, insisto lo que les comentaba al principio del mensaje, yo agradezco profundamente que estén escritas, aunque algunas veces podríamos hasta nosotros enojarnos con Job y hasta podríamos decirle, pero Job, ¿cómo estás pensando eso? ¿Cómo eso que te estás acordando de tu época pasada? ¿Cómo eso que te estás acordando de la seguridad de tu vida? ¿Y cómo eso de que le estás echando la culpa a Dios de que te esté pasando esto? Podríamos hasta estar al lado de los amigos. Y a veces nos falta la hermana que por supuesto tiene una gran fe, pero muchas veces en vez de dar una palabra de aliento, termina casi culpándonos, como diciéndonos, pero ¿cómo se te ocurre pensar esto? Y muchas veces eso es un consejo que no consuela, sino que muchas veces es un consejo que daña, que no entiende. Por eso yo agradezco que todos estos pensamientos estén ahí, porque no sé si ustedes comparten también eso conmigo, yo me siento identificado con Job. Yo he sentido momentos en los cuales estoy pensando en mi vida anterior cuando era todo bien, estoy pensando cuando todo estaba sin problemas y puedo estar, y he pensado, digo, bueno, el Señor podría haber evitado esto, ¿por qué me vino el cáncer? Por qué vino la muerte? ¿Por qué sucede esto? Son pensamientos del hombre, del ser humano, de lo que significa estar en carne y hueso. Y agradezco que Job los haya dejado escritos. A pesar de que sean pensamientos internos, podemos sentirnos identificados, porque gracias a eso podemos también encontrar una respuesta, podemos encontrar una reflexión y responder a todas estas preguntas que nosotros nos planteamos. ¿Quién va a responder estas preguntas que acabamos de formular aquí? Es un cuarto amigo. Hasta el momento hemos visto a tres amigos que aparecen dentro de esta historia. Pero ahora aparece un cuarto amigo que no había sido presentado al principio, porque este cuarto amigo, él plantea que es un amigo joven, él se llama Eliú. Y Eliú era uno de los cuatro amigos que estaban ahí, pero era más joven, no había sido considerado, pero él también quiere dar sus consejos antes de que finalice esta historia. Normalmente, los consejos de Eliú, si usted le dedica un poco más de tiempo, ¿verdad? O ha estudiado Job, los consejos de Eliú siempre resaltan por ser un poco polémicos, porque Eliú es uno de los únicos de los cuatro personajes que responde con mucho ahínco, que responde con mucha emoción y quizás hasta con un poco de enojo. Y creo que es un poco normal considerando de que era uno de los más jóvenes, pero él habla en el nombre de Dios, está sus palabras en las escrituras. Dentro de los consejos que le da, hay uno que es el que más es más polémico de todos, cuando le está diciendo a Job de que él tuvo que haber pecado, porque entendamos, ellos desconocen el total de la historia. Pero sí hay otros tres consejos que son muy bonitos, que creo que Eliú acierta muy bien respecto a cómo él debería enfrentar su torbellino. El primer consejo que le da Eliú es que Dios es más grande, que Dios es grande, que Dios no se ha equivocado en lo que el Señor está haciendo en tu vida. Que eso creo que debemos nosotros también comenzar a incorporar en nuestra mente. Todo lo que nos está pasando, todo el torbellino que estamos viviendo, el Señor no se ha equivocado. El Señor sabe lo que está haciendo y también el Señor sabe por lo que estás pasando. Él contesta en el capítulo 36 de Job y dice Eliú, Dios es exaltado por su poder. ¿Qué maestro hay que se le compare? ¿Quién puede pedirle cuentas de sus actos? ¿Quién puede decirle que se ha equivocado? No te olvides de exaltar sus obras, que con cánticos han sido alabadas. Todo el género humano puede contemplarlas, aunque solo desde lejos. Tan grande es Dios que no lo conocemos. Incontable es el número de sus años. Lo primero que le está diciendo Eliú a Job y nos dice a nosotros que Dios es inmenso, que Dios es grande, que Dios es poderoso. Dice la primera parte del versículo, Dios es exaltado, ¿por qué? Por su gran poder, por todas las cosas que Él hace. Dice el versículo 25, que nosotros contemplamos algo de su grandeza, pero en realidad la contemplamos desde lejos. Nunca llegamos a conocer toda la grandeza del Señor. Tenemos muchas cosas en la naturaleza y en la vida que nos muestran su poder, pero aún así es la punta del iceberg. Son pequeñas cosas que nosotros empezamos a mirar que decimos, en realidad, Dios es grande y por lo tanto lo que vemos lo vemos desde lejos. En realidad es mucho más que eso. Dios
tan grande es Dios que no lo llegamos a conocer realmente, e incontable es el número de sus años. Me gusta reflexionar en medio de la tormenta de que Dios es más grande, y es más grande que la tormenta, es más grande que el torbellino, Dios es más grande que la enfermedad, Dios es más grande que el hambre y que los problemas. A mí me gusta pensar eso. Quizás también deberías invitar al Señor a que Él te ayude con ese mismo pensamiento, que Dios es más grande de lo que hoy te está pasando. ¿Y por qué? Gracias vuelvo y digo, en realidad, qué bueno que sea grande, porque eso significa que el Señor todo lo que hace en su gran conocimiento y en su gran poder, el Señor no se ha equivocado en lo que está haciendo, porque el Señor es grande. Si Dios no fuese grande, si fuese quizás hasta más pequeño que nosotros, manteniendo el respeto en esta reflexión, ¿verdad? Pero si Dios no tuviese el poder, claro, podríamos decir que Dios se ha equivocado en lo que nos está pasando, pero no, querida familia, Dios no se ha equivocado, porque Dios es absolutamente grande y poderoso. No intentemos nosotros en buscar una explicación lógica al torbellino, porque cuando tratamos de buscarle la explicación lógica, que es lo que Job está tratando de hacer, olvidamos de que el Señor sabe y hace cosas que nosotros muchas veces no logramos comprender. Y en esto acierta muy bien Eliú, porque nosotros sabemos que esto es algo que Satanás está provocando y que el Señor, por supuesto, está permitiendo para demostrar un punto ahí, para demostrar la fidelidad de Job. Por lo tanto, Eliú es muy cierto lo que le está diciendo. Dice, oye, el Señor es grande, el Señor sabe lo que está haciendo. Por lo tanto, no intentemos de buscarle una explicación lógica del por qué suceden nuestros torbellinos, que muchas veces esas explicaciones lógicas más bien nos atormentan, sino que considera que el Señor tiene todo el conocimiento, el Señor es grande y el Señor sabe lo que está haciendo. Por eso que mientras estés pasando por el torbellino, no lo olvides, el Señor es más grande de lo que te está ocurriendo. Lo que hoy sabemos de Dios, lo contemplamos desde lejos, lo vemos entre sombras, aún no sabemos lo grande que es realmente el Señor. Por eso también Apocalipsis nos impresiona, pero también sabemos de que hay más allá que lo que nos impresiona del Apocalipsis. El Dios es muy grande, así que mantén ese pensamiento en tu corazón. Y por supuesto, el segundo consejo de Eliú también tenemos que llevarlo en nuestro corazón en medio del torbellino, que Dios está al control. Y eso lo dice en el capítulo 36. Dice Eliú, él, hablando del Señor, por supuesto, derrama las gotas de agua que fluyen como lluvia hacia los ríos. Las nubes derraman su lluvia que cae a raudales sobre el género humano. ¿Quién entiende la extensión de las nubes y el estruendo que sale de su pabellón? Vean a Dios, esparcir su luz en torno suyo y bañar con ella las profundidades del océano. Dios gobierna a las naciones y les da comida en abundancia. Toma entre sus manos el relámpago y le ordena dar en el blanco. Su trueno anuncia la inminente tormenta y hasta el ganado presagia su llegada. Me gusta que Eliú traiga conversación los eventos de la naturaleza, como estamos viendo en este versículo, que es algo muy propio también de los salmos, ¿cierto? Hay muchos salmos que también hablan de esto, en donde se alaba la naturaleza, pero no solamente por la belleza en sí, sino que se alaba el control que tiene la naturaleza, en donde cómo todo funciona de manera tan sincronizada y tan bien arraigada entre sí. ¿Y es por qué? Porque el Señor tiene el control de todas las cosas que suceden. Algo que habla la gente que no es cristiana cuando habla de la naturaleza. Dice que es la madre tierra, que la naturaleza, dice la gente, la naturaleza es sabia, como si la naturaleza fuese alguien, ¿no? Pero no, la verdad es que no es que la naturaleza sea sabia, es Dios el que es sabio. Por lo tanto, es el Señor que sostiene todas las cosas que están sucediendo. Por eso que el libro que le está diciendo a Job que Dios está al control. ¿Y cómo puedes comprobar eso? Bueno, mira la naturaleza, mira lo que pasa en el mundo, mira cómo crece el milagro de la vida. Aquellos que hemos participado en partos con nuestras esposas, desde un punto de vista desde los hombres, ¿no? La mujer también, por supuesto, desde primera fuente, que es madre, puede decir el milagro del nacimiento. Uno dice, pero ¿cómo esto sucede? ¿Cómo llega a pasar esto? A veces lo vemos como tan normal
Pero si tú empiezas a ver el detalle, tú dices, pero ¿y cómo sucede todo esto? Esto podría no estar pasando. Podría Dios decidir que esto no fuese así, pero Dios decide que así sea. Por lo tanto, como vemos en este versículo, Dios por un lado gobierna la naturaleza. Versículo 31, Dios gobierna las naciones. Tal cual dice el versículo, es un versículo maravilloso en donde todo lo que pasa en el mundo hoy en día, yo sigo creyendo, hermanos, de que Dios gobierna y dirige todas las acciones que suceden en el mundo. Es decir, Dios está al control de todas las cosas que suceden. Así que, así como Dios está al control de todo el mundo, en nuestros torbellinos, Dios los controla. Dios está al control de nuestros torbellinos. Para nosotros muchas veces el torbellino está fuera de control, pero para el Señor todo tiene un propósito. Esa es la reflexión que hace Eliú. Eliú está diciendo, mira la naturaleza, mira cómo todo tiene un propósito. Mira cómo todo funciona, donde el formato causa-efecto es porque el Señor determina que todo tenga un propósito. Y así como sucede con las naciones y la naturaleza, ¿cómo no va a suceder con los hijos de Dios? Como vemos en el libro de Mateo, el Señor cuida todas las aves de los cielos, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros? Entonces el Señor, así como controla y todo tiene un propósito, nuestro torbellino también tiene un propósito. Y eso es lo que muchas veces nosotros tenemos que descubrir en este viaje. Es lo que descubrimos muchas veces en los hospitales, cuando descubrimos esto en la calle, en el dolor. Ahí es cuando descubrimos muchas veces el propósito de lo que el Señor tiene detrás. Una pregunta que tienes que hacerte hoy en medio de tu torbellino es, ¿qué propósito tiene el Señor con esto? ¿Dónde me quiere llevar el Señor? ¿Qué me quiere enseñar de esto que está sucediendo? Porque yo sé que Dios está al control. Por lo tanto, el Señor sabe lo que me está pasando. Dios lo tiene en conocimiento. Por lo tanto, ¿hacia dónde está llevando esto? Y dice el verso 32 que Él toma, me encanta ese versículo, yo lo marqué porque me gusta la imagen, ¿no? Que toma entre sus manos el relámpago y lo ordena dar en el blanco. No es Zeus, no son los griegos, sino que es Dios, el Dios de verdad, ¿cierto? No es la mitología, en donde así como el Señor toma en sus manos el relámpago, ¿cómo no va a gobernar nuestras tormentas? El Señor lo hace. Jesús mismo, ¿verdad? Lo hizo con sus apóstoles, en donde gobernó la tormenta y sus discípulos pudieron descansar. El Señor sigue haciéndolo hoy en día. El Señor sigue gobernando tormentas. Lo hizo en la época patriarcal, lo hizo en la época nuevo testamentaria y lo sigue haciendo ahora. Sobre este mismo punto de que Dios está al control, vuelve Eliú a decir un versículo sobre este punto. Normalmente siempre muestro un versículo por cada punto, pero aquí Eliú vuelve a ampliar un poco más esta idea. Dice Eliú en el verso 30, capítulo 37, truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Porque a la nieve dice, descienda a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Así hace retirarse a todo hombre, para que los hombres todos reconozcan su obra. Qué lindo el versículo 5. Yo creo que también es un versículo para llevarlo en medio de la tormenta. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Al igual que Job, nosotros no entendemos el motivo, el porqué de nuestros torbellinos. Pero a pesar de eso, sí sabemos algo, sí podemos estar confiados en esto, que el Señor está haciendo algo. Y probablemente, yo creo, queridos hermanos, que el Señor nos está guiando hacia una nueva realidad, hacia un nuevo momento que aún es desconocido para nosotros. Porque es lo que dice el versículo 7. Así hace retirarse a todo hombre. ¿Para qué? Para que los hombres todos reconozcan su obra. Le está diciendo a Job que en medio del torbellino que él está viviendo, el torbellino que él está permitiendo, le está permitiendo retirarse. De alguna forma, yo siempre creo que cuando todo está bien, cuando tenemos, la vida es perfecta, hay mucho ruido, creo. El espíritu tiene mucho ruido. El espíritu en realidad no escucha todavía bien al Señor porque estamos llenos de los bellos quehaceres y placeres de la vida. Pero cuando la vida y las circunstancias que nosotros estamos viviendo nos colocan de rodillas y nos colocan en situación de dolor, recién ahí muchas veces recordamos que estamos en esa posición de oración y estamos por fin escuchando al Señor.
Es lindo pensar eso, que en el dolor muchas veces vivimos en silencio, pero ese silencio también nos permite escuchar mucho mejor. Entonces, qué hace la tormenta? Nos hace retirarnos. ¿Para qué? Para que al final de esa tormenta podamos reconocer la obra de Dios, podamos aprender que la vida es frágil, podamos aprender de que esta no es nuestra habitación, podamos aprender de que en realidad el sustento no es nuestro, sino que el sustento viene de Dios. Hay muchas cosas que tenemos que aprender en medio del torbellino. Eso es lo que Eliú quiere que Job reflexione. Es lo que el Señor quiere que reflexionemos hoy en día. ¿Qué es lo que estás aprendiendo? ¿Qué es lo que el Señor te está diciendo hoy? ¿Qué es lo que quizás con la Biblia lo puedes leer, pero qué es que en tu piel y en tu corazón hoy estás aprendiendo? Y lo aprendes solamente en medio del torbellino. Yo confío que como Dios está al control, cuando pasa el torbellino, vamos a llegar a una realidad distinta. Vamos a ser diferentes. Todo va a cambiar. ¿Por qué hace el Señor esto? ¿Por qué el Señor controla de esta manera? Para que los hombres, es decir, tú y yo, reconozcamos su obra, reconozcamos el todopoderoso Señor que está al dominio de todas las cosas. Dios está al control. Y por último, Eliú le aconseja también a Job que Dios está siempre dispuesto a realizar potentes obras. Dice en el capítulo 37, son varios versículos que tomé para poder resumir lo que le dice Eliú. Dice en Job 37, escucha esto, Job. Me gusta esa frase, ya vemos que él sigue conversando con Job. Escucha esto, Job, detente, espérate un poquito, detente, o sea, reflexiona, ¿no? Para un poco, mira desde lejos, detente y considera qué cosas, las maravillas de Dios. Muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Él es todopoderoso, el cual no alcanzamos, grande en poder, y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Verso 19 para mí es una revelación, porque el verso 19 habla muchas veces cuando nosotros en medio de la tormenta queremos decirle al Señor cuáles son las cosas que Él tiene que hacer, ¿no? Y queremos pedirle por A, B o C, y queremos pedirle al Señor que haga esto, que de esta forma, como yo le estoy diciendo. Pero muchas veces esas peticiones que también nosotros le hacemos al Señor, primero le estamos quitando un hermoso privilegio o algo muy hermoso que hace el Señor, que es que el Señor realiza potentes obras. Entonces, claro, si yo le estoy pidiendo cosas humanas que están dentro de mi conocimiento, me estoy olvidando que el Señor no realiza cosas humanas ni cosas limitadas a lo que nosotros podamos imaginar. El Señor realiza potentes obras. ¿O acaso usted cree que cuando el pueblo de Israel escapó de Egipto frente al Mar Rojo, el pueblo oró para que abrieran las aguas? Nadie se imaginó que eso iba a suceder. ¿Pero por qué sucedió? Porque el Señor hace cosas potentes. Porque el Señor no anda con pequeñeces. El Señor no anda con cosas chicas arreglándonos los problemas. El Señor viene con potentes obras. Pero ¿por qué muchas veces no logramos ver eso? Porque dice el verso 19 que nosotros no podemos ordenar las ideas, no podemos pedirle al Señor qué es lo que tiene que hacer, ¿a causa de qué? A causa de que nosotros estamos en tinieblas. ¿Qué le está diciendo Eliú? Le está diciendo a Job que hay cosas que pasan en una esfera más bien espiritual, que tú no conoces todavía. Hay algo que está pasando, pero que tú no conoces. Hoy en día, como dice las Escrituras, nuestra guerra es contra huestes espirituales de maldad. Y así como hay huestes espirituales de maldad, también están las huestes espirituales de bien, en donde hay muchas cosas que suceden en una esfera que nosotros no podemos imaginar. Y eso sigue pasando hoy en día. Eso en todas estas predicaciones que hemos tenido del tercer cielo, todas estas cosas que hemos estudiado sobre cómo el Señor también da su ayuda al pueblo y que nosotros no alcanzamos a ver, pero son presentes. Entonces, en realidad, cuando le pidamos cosas al Señor, no le pidamos lo que exactamente Él tiene que hacer. No tenemos que vivir de esa manera. Por eso es tan maravilloso cuando terminamos nuestras oraciones y decimos, Señor, que se haga tu voluntad. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos en las sombras, usted y yo estamos en las tinieblas. No sabemos realmente lo que el Señor está queriendo hacer. Él tiene en su conocimiento algo que nuestra mortalidad no puede aceptar.
como mortales no podemos tener el conocimiento del Señor. ¿Por qué? Porque somos mortales. Aún no le vemos cara a cara, aún no somos transformados. Por lo tanto, dejemos que suceda lo que está en el versículo 23. Él es todopoderoso, al cual no alcanza grande en poder. Perdón, leo de nuevo. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos grande en poder. Y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. El Señor va a hacer su obra, el Señor va a cumplir su poder, va a cumplir su maravilla. Por eso el consejo, para cerrar este mensaje, el consejo es mantente en el torbellino, mantente un poquito más, sostente un poco más, aguanta un poco más. Recuerda que el Señor está al control, recuerda que el Señor está haciendo una obra, el Señor te dirige hacia un lugar. No me cabe duda, ¿por qué? Por todos estos argumentos que hemos conversado. De hecho, nuevamente le dice Eliú en este consejo, le dice en Job 35, si Dios no responde al clamor de la gente, es por la arrogancia de los malvados. Dios no escucha sus vanas peticiones, el Todopoderoso no les presta atención. Aun cuando digas que no puedes verlo, tu caso está delante de Él. ¿Y qué tienes que hacer? Debes aguardarlo. Si has sido como Job, como estudiamos en la clase anterior, y te has mantenido firme en el Señor, te has mantenido, no has dejado que la ira te lleve a pecar y te has mantenido con el Señor, entonces el verso 14 es para ti. Aun cuando digas que no puedes verlo, tu caso está delante de Él. ¿Qué tienes que hacer? Aguardarlo. Es una de las cosas que aprendemos en medio del torbellino, saber esperar, saber aguardar y ser pacientes. ¿Cuándo va a llegar ese empleo? ¿Cuándo va a llegar ese cónyuge que estás esperando? ¿Cuándo va a llegar este hijo tan deseado? Se va a resolver todo esto? Tienes que aguardarlo. ¿Cuándo va a suceder? No sé el momento exacto, hermano. Me encantaría, a pesar de que soy psicólogo, soy cristiano, soy esposo, soy padre, soy hijo, ya voy a ser viejo. Me encantaría, pero no sé cuándo, hermano. No sé cuándo eso va a suceder. Pero hay algo muy cierto que te puedo decir y que la Biblia lo revela así. Tu caso, lo que a ti te está sucediendo, créeme, está delante de Dios. Está delante de Dios. Solo tienes que aguardar, porque así como el torbellino llegó, así también el torbellino se va a ir. De esa misma forma, porque tu caso está delante de Dios. En el capítulo 36 dice, he aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza y sabiduría. Dios es grande, me encanta ese versículo, Dios es grande. ¿Qué es lo que tenemos que pensar en este mensaje? Dios está al control, Dios es grande. El mismo capítulo 36 dice, Dios te libra de las fauces de la angustia, te lleva a un lugar amplio y espacioso y llena tu mesa con la mejor comida. ¿Acaso no fue el cierre de esta historia de Job? Se lo está diciendo Eliú, y así fue. Y yo sé, hermano, que también va a ser el fin de tu torbellino. También el Señor te va a librar. Tu caso, el Señor lo tiene en sus manos y confía que el Señor está preparando una salida para ese torbellino, que probablemente hoy no logras ver, pero créeme que cuando salgas del torbellino por la mano poderosa de Dios, no vas a ser el mismo cristiano y cristiana que eras antes. Vas a ser distinto, porque en medio del dolor, Dios nos moldea, Dios nos hace crecer, Dios nos hace escuchar y agudizar el oído y darnos cuenta qué es lo que el Señor nos quiere enseñar. Así que espera un poco más, mantente en la promesa. Quiero salirme un poquito de Job en un versículo que está en Salmo 119, 105, que dice, tu palabra es lámpara que guía mis pasos, luz que alumbra mi camino. Dios no nos promete en este versículo que tenemos una bola de cristal como para saber el futuro, pero sí Dios nos promete de que el Señor va a estar en nuestro próximo paso. Dice nuevamente el versículo, tu palabra es lámpara. No es una luz, como me imagino la lámpara en medio de la oscuridad, ¿no? No alumbra todo el bosque, no alumbra en la oscuridad todo lo que hay más allá. Pero ¿qué alumbra la lámpara? El paso. El día de hoy el Señor te está acompañando y es el Señor que va a empezar a alumbrar tu camino. Basta saber de que el Señor te va a ayudar
en el momento oportuno, porque la palabra es una lámpara que alumbra los pies. Dios está al control. Probablemente nosotros no tenemos la imagen completa, probablemente no tenemos todo lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas en medio del torbellino. Yo siempre comparo esto como si fuese, como si el Señor tuviese una fotografía grande, como si el Señor tuviese la película completa. O el rollo, voy a decir, muy antiguo esto el rollo fotográfico, quizás algunos se acuerdan de los rollos fotográficos, los millennials no tienen idea de lo que estoy diciendo ahora, pero los rollos fotográficos, el Señor tiene el rollo completo, el Señor tiene el álbum completo, es como que nosotros en el torbellino tenemos solamente una foto, tenemos un pedacito de la historia y muchas veces sufrimos por esa foto, pero el Señor, Él tiene la foto completa. Como que nosotros en el torbellino tenemos un pedacito, pero el Señor, como está al control de las cosas, el Señor tiene la foto completa. Él sabe hacia dónde nos quiere llegar, nos quiere llevar. Así que decláralo. En medio de la tormenta, en medio del torbellino, Dios está al control. En medio de la enfermedad, en medio de la cesantía, Dios está al control. Grábatelo, créelo y anímate, porque el Señor en medio de tu torbellino hoy está preparando grandes cosas. ¿Sabes por qué? Porque Dios está al control. Les agradezco por esta oportunidad de seguir compartiendo el libro de Job. Esta es la penúltima clase. Ya han hablado 4 amigos, pero sin duda tenemos que venir a la quinta clase. No se la pierda, porque en la quinta clase vamos a escuchar la mejor respuesta de todas, porque Dios va a responder y el Señor va a cerrar esta maravillosa historia. Todos invitados a la quinta y última lección.